Si hay un medio a nivel de indumentaria al cual le debemos prestar especial atención, ese es sin duda el calzado que utilizamos. Daros cuenta que la mayor parte del tiempo que vamos a estar entrenando, o ese debería ser nuestro objetivo, va a ser en posición vertical, con los pies en el suelo, y todo comienza con un buen apoyo. Si tenemos un apoyo deficitario, si tenemos un apoyo con mala funcionalidad, con pérdida de habilidades mecánicas, todo eso va a repercutir en la rodilla, en la cadera, etc. Y una de las mejores formas de entrenar al pie es descalzo. Si podemos entrenar descalzo, genial, porque va a estar el pie en contacto con la superficie, van a trabajar esos músculos intrínsecos del pie, vamos a aportar naturalidad, sensibilidad. Eso sería lo ideal. En muchas ocasiones quizás podemos estar totalmente descalzados, con lo cual, genial, pero en muchos centros deportivos o a veces en la dinámica que tenemos de entrenamiento necesitamos un mínimo de calzado, y ahí es donde vamos a ver los diferentes calzados que hay y cuál de ellos, desde mi punto de vista, sería el ideal. Ya hemos visto que descalzo sería lo ideal, que no, porque por higiene, por fricción del pie, por mal acondicionamiento, por transiciones fluidas y progresivas que debemos hacer, vamos a ver qué calzados tenemos a nuestra disposición y cuáles tienen sus ventajas, sus inconvenientes, por qué, para qué, y que tengas conocimiento de todas estas posibilidades, y a la hora de invertir en una buena equipación, pues bueno, la camiseta, el pantalón da un poco igual, pero el calzado es el punto clave, es el medio indispensable para entrenar al pie. A veces nos vamos a por ejercicios complicados y tal, con una zapatilla que no nos permite que ese pie trabaje adecuadamente. Pues vamos a empezar por el primer paso, que es buscar el calzado ideal para nuestros entrenamientos. Y vamos a hablar de entrenamientos fitness, es decir, de trabajo de fuerza, de movilidad, de estabilidad, de trabajo con ciertos desplazamientos, pero ahora vamos a ir viendo todas esas partes. Bien, bueno, aquí me he traído, como veis, un repertorio amplio de diferentes tipos de calzados para analizarlos desde el punto de vista de su funcionalidad, de su objetivo, del desarrollo para el cual han sido diseñados y cuál de ellos nos interesa para nuestro entrenamiento fitness. Y aquí, en primer término, tenemos un calzado, una zapatilla diseñada lógicamente para el running, para correr. Es una zapatilla que lógicamente, si vamos a correr, quizás nos pueda ser bastante útil, porque muchas personas pierden habilidades mecánicas, no tienen una buena pisada, no entran de medio pie, entran de talón. Entonces, una zapatilla que amortigue ese impacto, que nos permita correr con menor agresión hacia la rodilla, pues desde luego va a ser una solución muy práctica. Entonces, si vamos a correr, lógicamente vamos a invertir en una zapatilla de running, pero una zapatilla de running puede estar muy bien para correr, pero no para hacer un peso muerto, o no para subir al cajón, o no para hacer trabajo de movilidad. ¿Por qué? Porque fijaos, normalmente las zapatillas de running, incluso casi todas, lo que tienen es un abuso siempre del drop, de la altura del talón. Al final lo que tenemos es una cuña debajo, una especie de tacón, que eso, bueno, nos puede facilitar en cierta forma algunos ejercicios de dorsiflexión para llegar a esa sentadilla, pero al final es una prótesis, entonces no vamos a solucionar la falta de movilidad con una prótesis. Lo ideal es permitir que el pie devolvamos esas habilidades mecánicas al pie. Entonces, la mayoría tienen un drop muy elevado con, además, algún sistema de amortiguación. Esa amortiguación para la entrada de talón que mucha gente hace en el running, que no es la más correcta, pues bueno, le puede servir de ayuda, pero imaginaos hacer un peso muerto sobre un BOSU. Un BOSU es una situación muy inestable, pues al final estoy haciendo una presión del talón, de los pies, que es los que transmiten la fuerza hacia arriba, en una especie de situación inestable, que es lo que tiene este sistema de amortiguación en muchas zapatillas, que lo que permiten es amortiguar, pero una situación de cierta inestabilidad, con lo cual perdemos eficiencia en esa transmisión de fuerzas hacia arriba. Por otra parte, también vamos a ver cómo muchas de estas zapatillas, la puntita del pie la vamos a ver elevada hacia arriba. Es un diseño que por estética se ha llevado
de forma convencional y ya todas tienen este diseño de la puntita hacia arriba que parece más estético, pero realmente el tener la puntita del pie un poquito elevada lo que va a generar es que esos dedos, sobre todo el dedo gordo, no estén alineados, sino estén en ligera extensión, con lo cual esa ligera elevación de los deditos gordos lo que va a provocar es una tensión elevada en la fascia plantar. Por lo tanto, esta elevación de la puntita del pie, que si bien puede favorecer esa entrada y salida del pie en un apoyo en el running o en la caminata, realmente en muchas personas el estar muchas horas con este tipo de calzado, con el pie, con la puntita de los dedos hacia arriba, va a generar tensión en la fascia plantar y al final lo que vamos a generar es una posible fascitis o falta de movilidad o tensión acumulada, etc. Así que una zapatilla de running puede estar muy bien para correr, pero no para utilizarla a diario y mucho menos para entrenamientos de fuerza donde necesito que el dedo gordo haga presión sobre el suelo, porque eso me va a permitir mayor estabilidad, trabajar esos músculos intrínsecos. Entonces, resumiendo, una zapatilla de running para correr está bien, pero no para el trabajo de fuerza. Además, si os dais cuenta, la forma, como a casi todos los zapatos, y las zapatillas terminan en esta forma acuñada, en esta forma puntiaguda, donde los dedos del pie no se pueden abrir en abanico para apoyarnos. Si yo pienso en el apoyo de una mano sobre el suelo a la hora de hacer un empuje, lo primero que vamos a hacer es abrir los dedos para tener una base de sustentación mucho más amplia. Lo mismo pasa en el pie. El pie necesita abrirse, que los dedos se separen para tener mejor presión, transmitir mayor estabilidad a la bóveda plantar y generar mayor fuerza en vertical. Si nos damos cuenta en los pies de muchas tribus, de estas que viven todavía en situaciones que hablamos tercermundistas, bueno, en la selva y tal, que caminan descalzos sin zapatilla, vemos que esos pies están totalmente abiertos. Sin embargo, la sociedad actual nos ha obligado a ir con calzado cerrado, con tacón elevado, y eso ha provocado enormes deformidades en el pie. La moda no suele ser funcional. Entonces, ese es otro gran problema, que los deditos están apretados, que no nos van a permitir abrir ese pie, va a generar ciertas deformaciones por un fin prácticamente estético que ya se ha convertido en algo convencional. Entonces, de running, pues bueno, para correr nos pueden servir, pero desde luego no para nuestro trabajo de fitness, de ejercer fuerza y de movilidad. Luego volveremos un poquito a correr, porque también en la carrera hace tiempo vino la moda del minimalismo y todo el mundo pues a correr incluso descalzo, que lógicamente no estamos preparados en esta sociedad actual para afrontar el running totalmente descalzo. Después tenemos zapatillas tipo Converse, como esta, que tradicionalmente en los años 70, sobre todo 60, 70, pues fueron muy populares e incluso podemos ver esa etapa culturista de los años 80, donde entrenaban descalzo o con este tipo de zapatillas. Incluso muchas personas todavía la suelen incluir. ¿Por qué? Incluso para trabajar halterofilia, porque la suela, como vemos, es bastante plana. No tiene la puntita hacia arriba, no suele estar los dedos en pico, en acuñamiento. Entonces, bueno, es una zapatilla que me permite, una suela, una superficie que me permite que el pie por lo menos esté plano. ¿Cuál es el problema? Pues que fueron diseñadas no para hacer entrenamiento, sino para caminar. En el básquet, pues bueno, tuvieron su época gloriosa, pero hoy en día tenemos lógicamente un diseño con mucho más avance a nivel tecnológico y a nivel de la función del pie. Además, les falta un poquito de movilidad. No son especialmente indicadas para entrenar, aunque hay gente que las utiliza. Bueno, no está mal, pero hoy en día tenemos versiones con diseños que lógicamente nos van a dar muchas más posibilidades. Y aquí tenemos un calzado intermedio. Estas marcas que nos han ido avanzando, un calzado tirando a lo minimalista sin ser del todo minimalista, porque a veces la estética no acompaña al minimalismo. Hay personas que prefieren también pues, apostar por la estética, no tanto por la función, y terminan adquiriendo pues, zapatillas que van camino intermedio. Entonces se han diseñado zapatillas que, como veis, esta es bastante plana, está un poquito más abierta, es muy flexible y es muy ligera, Pero aún así es un paso intermedio. No estaría mal, y yo la
la puedo recomendar para situaciones donde tengamos ciertos desplazamientos, que a veces las zapatillas minimalistas pues, no me dan ese refuerzo, sobre todo en personas que no tienen todavía las habilidades mecánicas. Entonces, para ciertos ejercicios donde yo necesito un poquito de desplazamiento, pues unas zancadas, un trabajo metabólico, una clase colectiva, este tipo de calzado que está a medias entre el minimalismo y el calzado convencional, pues nos puede resultar útil, muy ligeras, muy flexibles, no estaría mal. Luego tenemos las opciones que se han diseñado y que han sido más popularizadas sobre todo por CrossFit, zapatillas para trabajar sobre todo ejercicios de halterofilia, sin llegar a ser ese calzado de halterofilia, donde vemos cómo ya la zapatilla es bastante plana y vemos la horma, la parte anterior, cómo está un poquito más abierta, más amplia, más ancha, para que los dedos puedan expandirse un poquito más. Aún así, es un calzado que está pensado y diseñado para, sobre todo, CrossFit en ejercicios de fuerza, de halterofilia, con bastante carga, que tiene un poquito de drop, un poquito de cuña para favorecer ese trabajo, pero que son, si bien aquí son un poquito flexibles, son excesivamente rígidas, ¿veis? Es imposible flexionar esto, con lo cual para trabajo de movilidad o donde yo necesito cierta dorsiflexión o flexión o extensión de los dedos, va a estar muy limitada. Esto nos puede venir bien para ejercicios tipo sentadilla, peso muerto, push press, puede estar bien, pero no se adapta a la mayoría de ejercicios y sobre todo no permite ese trabajo de los músculos intrínsecos del pie, que es lo que vamos persiguiendo. Así que si mi objetivo es hacer un día CrossFit tipo sentadilla con cargas elevadas y tal, pues este calzado estaría bastante indicado. Y por fin tenemos aquí a nuestro calzado minimalista, que es precisamente el que yo llevo puesto y que verás en muchos de mis vídeos, en muchos de mis ejercicios, como si sobre todo voy a hacer trabajo de movilidad, de fuerza, de trabajo funcional, trabajo con kettlebells, seguramente esté utilizando este calzado minimalista, donde, como ves, el calzado se adapta bastante bien a la forma del pie. Tiene una horma muy abierta, con la parte anterior muy amplia para que los dedos puedan separarse, y fíjate lo que puedo hacer con esta zapatilla. Tiene bastante flexibilidad, es como un guante prácticamente lo que tenemos. Una zapatilla muy simple, con una suela muy finita, para que prácticamente notemos el contacto del pie, del apoyo, que esos músculos intrínsecos del pie vayan trabajando. Incluso a la hora de ponérsela y quitársela no tiene cordones, es un elástico, con lo cual es muy cómoda quitársela, ponérsela, y nos va a ofrecer una suela un poquito reforzada a la hora de pisar el suelo para que no estemos friccionando con la piel directamente, pero nos va a permitir ese trabajo de esos músculos intrínsecos del pie. Este tipo de calzado, desde mi punto de vista, es mucho más económico y desde luego nos va a resultar mucho más útil a la hora de hacer ejercicios, sobre todo de movilidad, de involucrar a los músculos intrínsecos del pie, a trabajos de movilidad donde necesito no tener una prótesis, no tener un drop, no tener un talón elevado que nos interfiera en esa sensibilidad del pie. El pie al final es como una mano. Lo que pasa es que hoy en día en esta sociedad pues nos han educado, invitado, incluso en muchos centros obligados a utilizar el calzado por higienes o por cuestiones sociales. Pues este tipo de calzado para mí sería el ideal para este trabajo de fitness, de fuerza, de estabilidad, de trabajo de movilidad dinámica. Ya tenemos una forma de involucrar al pie y no necesitamos hacer ejercicios especiales. Aquí el dedo gordo del pie está presionando el suelo, algo que con esta zapatilla, como veíamos antes, pues no era tan posible. Si yo necesito mejorar la estabilidad del pie, la bóveda plantar, que es la base de que todo el apoyo y la transmisión de fuerzas hacia arriba vaya bien, que esa bóveda plantar esté bien formada, necesito que el dedo gordo haga presión sobre el suelo para que esos músculos que van a formar la bóveda plantar, que prácticamente son dos los grandes protagonistas, el flexor largo del dedo gordo y el tibial posterior, esos
van a permitir el trabajo cuando yo utilizo un calzado minimalista que no tengo ninguna prótesis. Muchos de estos calzados tienen este refuerzo lateral por el interior que van a darme esa estabilidad a la bóveda plantar, pero al final es como tener un cinturón a la hora de entrenar. Lo puedo utilizar en situaciones muy exigentes, pero en el día a día van a impedir que esa musculatura intrínseca del pie trabaje. Así que con este calzado minimalista lo que me va a permitir es que la bóveda del pie, esos músculos del flexor largo del dedo gordo, el tibial posterior, estén bastante más involucrados en el trabajo cuando le obligo, le invito, le permito presionar al suelo con el dedito gordo del pie. Esta horma va a permitir que se abran los dedos, que presionemos el suelo con los dedos, que me dé mayor estabilidad y transmitir mayores fuerzas. ¿Qué es lo que va a pasar con esta ventaja? Que en algunas personas al principio puede convertirse en un poquito de inconveniente, porque les va a obligar a involucrarse mucho más a esos músculos intrínsecos del pie. Y hay personas que al pasar este tipo de calzados de un día para otro y utilizarlo durante varias sesiones, pueden notar sobrecarga a nivel de la bóveda plantar, algo de carga, de tensión elevada en la fascia plantar. ¿Por qué? Porque son músculos que han estado prácticamente inhibidos, no trabajados, no reforzados, y ahora de repente un día les vamos a obligar a involucrarse, a trabajar, con lo cual van a recibir mayor tensión, mayor trabajo, no están preparados y como cualquier otro grupo muscular se va a sobrecargar. ¿Cuál es mi recomendación? Que cuando utilicemos calzado minimalista vayamos de menos a más, de forma progresiva, pues quizás solamente lo utilizo para mi trabajo de movilidad, de calentamiento, de activación, de preparación, trabajos sencillitos y después ya me pongo mi calzado para entrenar la fuerza. O un día sí, un día no, voy alternando y desde luego no ponérmelos para entrenar, para caminar todo el día al principio, después ya sí, porque esos músculos se van adaptando y voy a tener una bóveda del pie, unos músculos intrínsecos del pie bien formados, bien estimulados, que me van a evitar deformaciones, alteraciones en la rodilla e incluso en la cadera o problemas de espalda. Todo empieza en el pie y desde luego nuestro diseño evolutivo se desarrolló durante 6 millones de años, pasamos de la cuadrupedia a la bipedestación para estar descalzos sobre el suelo. Si pensamos, nacemos y morimos con los pies planos. Por lo tanto, debemos intentar que nuestra calidad de vida sea mantenida a la hora del apoyo, manteniendo esa bóveda plantar. Si os dais cuenta, también los niños pequeños no le ponemos calzado en ese primer año de vida porque se está formando la bóveda plantar. Es una zona muy sensitiva que requiere mucha estimulación y al final lo tenemos prácticamente anulado e inhibido. Por lo tanto, cuando empezamos a utilizar este tipo de calzado minimalista, vamos a despertar a toda esa sensibilidad del pie, a invitar a esos músculos a trabajar y a devolver las habilidades mecánicas que empiezan por ahí, por los dedos de los pies, por la bóveda plantar y después ya vamos con la dorsiflexión del tobillo, la estabilidad de la rodilla, pero hay muchas personas que tienen problemas de rodilla y el problema está en los dedos de los pies, que no permiten que todo eso fluya con naturalidad. Tenemos este calzado minimalista, que ya hemos visto, para entrenar, diseñado para entrenar, que por cierto te voy a dejar en la descripción de este vídeo, en el texto, te voy a dejar el link para que tengas acceso a este tipo de calzado. La marca es Sawaro, es una marca que está en relación calidad-precio muy bien, tiene multitud de modelos para hombres, para mujeres, para el trekking, para el gimnasio, incluso para paseos, incluso ahora veremos algo también para moda casual. Te voy a dejar ese link en la descripción del texto para que además utilices mi código de descuento y tengas ahí un poquito de descuento, que bienvenido sea. Así que te voy a dejar toda la información de este tipo de calzado minimalista en la descripción del texto. Y una vez que ya empezamos a entrenar con este calzado minimalista, que empezamos a mejorar las habilidades mecánicas, a reforzar esa bóveda plantar, podemos ir al siguiente paso, que sería lo ideal, que sería en abordar nuestra vida cotidiana, la vida laboral. Si yo estoy en el gimnasio entrenando 4 o 5 veces a la semana, 1 hora con este tipo de calzado, no va a compensar nunca a las
8, 10, 12 horas que estoy el resto del día con ese calzado cerrado, con el tacón elevado que me está deformando el pie. Tenemos que ganarle la partida en el día a día. Y ahí tenemos ya también calzado minimalista para ocasiones de vestir, ocasiones casual para ir al trabajo, desde este que es más cómodo hasta otro tipo de calzados, pero ya hay diseños también de esta marca, de Saguaro, donde te voy a dejar el link, que tiene calzado para vestir de calle y seguir utilizando mi criterio de suela plana, horma ancha, no deforma el pie, y seguimos entrenando al pie en nuestra vida cotidiana del día a día. Ahí es donde debemos ganarle la partida a ese apoyo, a ese pie, a esa estructura, al igual que otros como la posición de la columna. Entonces, si no llevamos en el día a día el cinturón apretado de protección lumbar que utilizamos en la halterofilia, ¿por qué si seguimos llevando un calzado cerrado que nos oprime y que nos deforma el pie, que es una especie de prótesis? Pues vamos a intentar ir de menos a más, cambiando hacia una situación mucho más funcional, mucho más natural, para que empecemos a devolverle esas habilidades mecánicas al pie. Como ves, tenemos calzado minimalista para entrenar, calzado casual también minimalista para entrenar. Entonces, esto para hacer entrenamientos de fuerza, de movilidad, estaría bien. ¿Que un día voy a trotar un poco? Pues bueno, si es un trote suave, puedo utilizar mi calzado minimalista, pero si voy a trotar un poquito más, quizás ya me pasaría a un calzado intermedio, a uno de running, porque la mayoría de personas, ya te digo, no tienen las habilidades mecánicas para correr. Correr es una habilidad y hay que trabajarlo bien, hay muchas personas que no lo tienen. Entonces no nos aventuremos ahora a utilizar el calzado minimalismo para todo y para correr una maratón. Posiblemente termines con una sobrecarga, con una fascitis plantar. Es una transición que hay que hacerla de forma muy progresiva y que si tu objetivo es correr con calzado minimalista, pues oye, genial, pero necesita meses, años de adaptación. Pero vamos a empezar con estos primeros pasos en mi entrenamiento de fuerza, de movilidad, de estabilidad, de trabajo de fitness, que voy a un trabajo más metabólico, de saltos, desplazamientos laterales, que este calzado quizás ya no me ofrece ese nivel de sujeción. Pues bueno, tenemos otro tipo de calzado para ese tipo de trabajo quizás un poquito más agresivo para la planta del pie. Pero la mayor parte del día lo que va a demandar nuestro pie es libertad en el movimiento, apoyo estable, abrir los dedos y devolver esas habilidades mecánicas. Así que aquí en este vídeo te he expuesto todo el tipo de calzado que tenemos a priori, cuál sería mi recomendación, mi idea según toda mi experiencia y lo que yo incluso, como veis, predico, y espero que esto te sirva de ayuda para tener más claro qué tipo de calzado y sobre todo cómo utilizarlo. Recuerda que te dejo el link de acceso con ese descuento para el calzado de este tipo, de Saguaro, para que veas los diferentes modelos, que elijas tu repertorio de modelo para fitness, para casual, para trekking, que los hay, para diferentes situaciones, y que vayamos entrenando la función por encima de la forma.